1951, proveniente de emigrantes portugueses. Soy la tercera de las hermanas mayores, porque mi papá salió de Portugal en 1947, rumbo a Brasil. Mi mamá llegó a Brasil en 1949. Ahí nació, ya llegó con una hija portuguesa. Ahí nació mi hermana brasilera y por motivo de salud mi hermana mayor emigraron a Uruguay. Entonces llegó el 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos. Al año nazco yo. En las similitudes de la vida voy a nombrar a una persona muy querida, en la misma zona que nació Adriana Bortolón, porque mi padre era casero en la quinta de Belloni, donde es el Centro de Protección de Choferes. Mi padre era casero ahí. Ahí vivimos 2 años, después fuimos a kilómetro 23, que mi padre trabajaba en las granjas, en los viñedos, y con lo que él había ahorrado, lo que trajo, compró un terrenito en el Empalme Nicolich, y desde los 4 años hasta que me casé, viví en el Empalme Nicolich. ¿Naciste entonces qué día y qué año? El 20 de octubre de 1951. ¿Y naciste? En la quinta del doctor Belloni. Pero mencionaste que tenías otras hermanas o hermanos. ¿Cuántos son? Nosotros somos 5. 5. Una portuguesa, una brasilera y 3 uruguayas. Yo con mi hermana que me sigue me llevo 15 años y con la otra 17. ¿La infancia la pasás entonces en Empalme Nicolich? En el Empalme Nicolich. ¿Y qué recordás de aquel Empalme Nicolich? ¿De aquella casa, de tu infancia? De aquella casa recuerdo que cuando nos mudamos era una casa de material, muy humilde, que lo habían dividido en 2 para los 2 dormitorios. Y después mi papá, muy humildemente, las paredes eran de caña, que se usaba para encañar los tomates, las chauchas, y de techo de paja y piso de tierra. Yo pasé una infancia muy feliz, nunca pasé hambre, pero sí teníamos limitaciones. Por ejemplo, mi hermana mayor, que a mí me lleva 5 años, la criaba mi tía porque mamá y papá trabajaban en la quinta y no la podía mandar a la escuela. Entonces yo con mi hermana, que nos llevamos 13 meses, que es mayor que yo, nos quedábamos solitas en la casa y saltábamos por una ventana e íbamos a que una vecina nos diera la leche. Hasta que mi papá consiguió trabajo en la construcción porque era carpintero de obra, pero como no sabía ni leer ni escribir, había empresas que no lo tomaban. Pero tuvo la suerte que lo tomó una empresa de obras, y cuando yo estaba en cuarto, quinto año de escuela, ahí fue que papá pudo tirar el otra ala de la casa de material, ya quedó afuera las paredes de caña, fueran de caña, el baño afuera, por supuesto, como se usaba antes, y de ahí fue que papá pudo seguir la casa. Y ahí sí teníamos los 2 dormitorios, la cocina, pero una vida siempre muy sacrificada. Mi mamá trabajaba en la quinta, lavaba ropa para afuera. Nosotros con mis hermanas, a los 5 o 6 años ya íbamos a trabajar a la chacra, a juntar tomates, a juntarle chauchas, ahí hacíamos la zafra, todos colaboraban. Y lo recuerdo que tengo de mi madre, era cuando ella lavaba la ropa, ella cantaba muy lindo y yo cantaba con ella. ¿Qué cantaba? ¿Te acordás? Temas portugueses muy bonitos, y papá también, pero papá tenía la voz más gruesa. Entonces la única que aprendió a cantar en portugués fui yo, y la única que aprendió a hablar portugués fui yo. ¿Y vos te acordás qué plantaban? Se plantaba de todo, porque en ese momento, ahora por ejemplo las quintas son muy exclusivas lo que hay, o plantan lechuga, ellos no, ellos plantaban de todo, pero era la zona de los tomates y las chauchas, era más la zona. De lavar la zanahoria
en pleno invierno a la orilla de las cañadas, se nos congelaban las manos, a cepillo, de ver a mi madre cargando los cajones de verdura, una mujer, y todo eso lo vivimos. Y bueno. ¿Te acordás de la escuela? Yo vivía en el Empalme Nicoleche, en el kilómetro 22, estaba ahí, y iba a la escuela Santa Clara, el colegio Santa Clara, que está a 2 cuadras del Costa Urbana, la paralela a Aerosur. Caminamos 6 kilómetros por día, 3 de ida y 3 de vuelta. ¿Y bueno, a pie? A pie. Y nuestro resguardarnos de la lluvia, porque íbamos lloviendo, mi papá le llamaba una caperuza, que era una bolsa de arpillera que se le metía para adentro la punta y quedaba como un gorrito. Entonces nos agarrábamos, esa es la famosa caperuza, y no pasaba el agua de la bolsa de arpillera. Y no teníamos una falta. ¿Qué maestra te acordás? ¿De qué maestra? ¿Qué maestra te marcó? ¿Qué clase? ¿Qué maestra me marcó? Me marcó la hermana Sara, que era la maestra de tercero, la profesora de gimnasia, porque yo era muy sinvergüenza. Entonces no podía conmigo. ¿Pero qué hacías? De todo, yo era distraída, yo distraía a toda la clase, yo siempre quería jugar, hacíamos campeonatos de salto alto, salto largo, y, yo no quedaba quieta. Y la otra hermana que me marcó fue la hermana de bordado, porque siempre me echaba de la clase, porque yo la aguja para mí no existía. Y terminé en esa escuela y después hice 6º año en la escuela 171, que ahora está en el Empalme Nicolich, que en ese momento estaba en la casa de Jude, frente a donde está la cruz. Había sí. Bueno, frente a ahí había una casa que él la había donado para la escuela pública. Claro, porque la escuela 171 como tal existe. Existe, pero la escuela, la original, estaba en otro lado. En la colonia Nicolich. ¿Terminás la escuela y luego qué? Luego comienzo el liceo, siempre también trabajando, ayudando a mis padres en la quinta. ¿Qué tipo de trabajo? En la recolección de si había que escardillar zanahorias, si había que recoger acelga, siempre trabajo de quinta. Y en plena zafra, en verano, era el tomate. ¿Te acordás cuándo fue la primera vez que trabajaste en la quinta? ¿Qué edad tenías? 5 o 6 años. 5 o 6 años. ¿Haciendo qué? Eso, arrancando chauchos y tomates, que era lo que más hacía. Después también se desbrotaban los tomates, era trabajo de todo el año, menos cuando mi padre trabajó en la construcción, que fueron 4 o 5 años. Y después cuando comencé el liceo... ¿Liceo a cuál? Al liceo número 1, al liceo Brause. ¿Al Brause? Al Brause. Había que venir. Del Empalme Nicolich, en aquella 101, que era todo un pozo. Un ómnibus, además. Un ómnibus allá. Y hice primero y segundo, y después ya en tercero ya habían nacido mis hermanas, las más chicas. Ya mi madre no podía trabajar. No había agua corriente y entonces mi madre seguía con los lavados. Había que acarrear el agua casi 1 cuadra con 2 baldes de 20 litros de cada lado y sacarla con una rondana que tenía el pozo 18 metros de profundidad. Entonces mamá no podía con todo. Entonces dejé el liceo, le dejaba todo el agua cargada a mi madre porque mi madre atendiera a mis hermanas, lavara la ropa, y me iba con mi papá a trabajar en la quinta. Eso fue hasta los 15 años que fui a trabajar en un supermercado. ¿Qué súper? En el supermercado que estaba ahora, no estaba en el 23 de la Giannatasio, que nos íbamos caminando con mi hermana, que mi hermana, la que me sigue a mí, también estaba ahí. Nos íbamos del Empalme Nicolich, agarrábamos toda Avenida Uruguay hasta el kilómetro 23 de la Giannatasio.
¿Y qué hacías en ese súper? Mi hermana era cajera y yo hacía reposición de mercadería. Ahí trabajé un año, después me fui a trabajar como doméstica en Montevideo, hasta que me casé. ¿Cómo fue esa experiencia de trabajar como doméstica? Para mí era algo que yo lo hacía con todo lo que hago, lo hago con gusto, nunca nadie me obligó, siempre me sentí bien, nunca nadie me faltó el respeto en ningún sentido, nunca nadie me hacía hacer más cosas de lo que yo tenía que hacer. Entonces ibas, trabajabas, cobrabas el sueldo, se lo entregabas a tu mamá, y esa era mi vida. ¿Te casaste a qué edad? Con 18 años recién cumplidos, con un novio que conocí, que tenía desde el liceo, desde los 14 años. Que hasta ahora está. ¿Tuviste hijos? Tuve mi primer hijo cuando cumplí 21 años, yo ahí no trabajaba. Y cuando mi hijo, siempre quise tener 2 seguidos, pero no venían de segundo. Entonces, mi hijo, cuando estando en 4º año de escuela, a mí siempre me gustó, yo hubiera querido ser médico y no pude. Siempre me gustó esto, la enfermería. Entonces, cuando mi hijo tenía 4 años, él venía a la escuela y yo hice el curso de enfermería. Entonces, mi hijo salía de la escuela y daba en clase donde es la Junta Local Vieja, allá frente a donde era COPSA. Mi hijo salía de la escuela y se iba a clase conmigo y después nos veníamos juntos. Bueno, ahí me recibí a los 30 años. O sea, tenías definido, por lo menos desde chica, que querías... Estar con la salud, ayudar a la gente. ¿Por qué? Sería porque mi madre siempre fue muy solidaria, mi papá también. Y eso fue lo que nos inculcaron a todas, porque incluso tengo una hermana médica, nos inculcaba eso de que había que servir y de que había que ayudar. Y mi madre siempre estaba lista. Y yo también. No sé, te nace. Es como, esa vocación te nace. ¿Tu hijo? Mi hijo, él es retirado como mayor de la Fuerza Aérea. Pero después de recibida, ya trabajando, quedó embarazada y mi hija tiene 12 años de diferencia con su hermano. ¿Qué significan para vos, tu familia, tu esposo, tus 2 hijos? Mi vida. Desde que me faltaron mis padres, tengo mis hermanas, pero tengo mi familia que son mi vida. Mis hijos, mi vida. Mi marido, el acompañante, el que siempre estuvo, como todo matrimonio, con sus idas y con sus venidas, porque es como la felicidad que hay que disfrutarla cuando viene, no es continua. Esto es lo mismo. Y entonces mi hija también hizo la carrera militar, pero ella se enfermó de fibromialgia y se tuvo que retirar muy rápido. Y bueno, y me han regalado una nieta que se recibe, el mayor, una nieta que se recibe de abogada este año, y después tengo el varón de la hija que tiene 10 años, está en 5º año de escuela. ¿Y cómo es Irene como abuela? De la más grande, no tanto. Sí, venían los domingos a almorzar a casa, no le faltaba nada porque era lo que ella, si bien los padres le podían brindar, siempre estaba la abuela, Y de mi nieto, prácticamente mi hija trabajaba, vive en la media cuadra, prácticamente lo crié yo. Y bueno, soy abuela, mamá. Pero me dijiste que tu hijo hizo carrera militar. Sí, él es jubilado como piloto militar, después trabajó... ¿Piloto? Sí. ¿Piloto? Piloto. Después trabajó en Pluna cerró, trabajó en empresas particulares, y ahora en este momento está trabajando en una empresa internacional de logística. ¿No quiso saber nada con la enfermería? No. ¿Y tu otra hija tampoco? No.
Y mi hija tampoco quiso saber nada de enfermería. Él, su padre es militar también, y mi hija también, y sus tíos. Pando para Bertolotti y la familia Bertolotti es un honor pertenecer, estar y seguir estando y esperamos estar por muchos años más. Pando nos dio todo lo que tenemos y nos debemos a ella. La honestidad y el respeto y la rectitud es la clave en este negocio y en cualquier otro negocio, incluso en la vida misma. Somos la cuarta generación, está mi hermano Alejandro y yo al frente de la empresa en este momento. Somos 4 hermanos, nosotros tenemos 2 más que están en otras actividades, pero que también pertenecen a la empresa. Seguimos porque nos supieron transmitir los valores desde el día 1, los valores del trabajo, del respeto, de la honestidad. Obviamente que para nosotros tiene un valor muy importante a nivel familiar y creemos fuertemente que sí, que ha marcado parte de la historia de la ciudad de Pando y de Canelones y del país también. La primera revista que se editó en Uruguay, que salió para todo el interior del país, la hizo mi bisabuelo, que la escribía él, que se llamaba la revista La Campaña. Fue la primera revista que salió para todo el interior del país. ¿Miedo a conducir? Olvídate. En Autoescuela Avenida enseñamos más que a conducir. Formamos conductores responsables y seguros. Clases de auto, moto y camión. Autoescuela Avenida. Tu licencia, tu seguridad, tu futuro, tu libertad. Autoescuela Avenida. Tu camino empieza acá. Te esperamos. Teléfonos 099 005858 o 092 610 900. Seguinos en Instagram, Autoescuela Avenida_UI. Estamos en Continuación Wilson Ferreira 1302, frente a la pista donde se realizan las pruebas prácticas. Si este edificio hablara, contaría historias llenas de confianza y crecimiento. Renovamos nuestra imagen. La innovación, la mejora día a día, los nuevos retos y superarnos es lo que nos apasiona. Como símbolo de agradecimiento a los socios, emprendimos una gran remodelación edilicia en nuestra sede. Cambios que reflejan la fuerza y el ímpetu del trabajo que nos identifica. Cámara Comercial Industrial Agraria Pando, una institución innovadora y emprendedora que honra su historia mirando hacia el futuro. Cambiamos para evolucionar. Te recibí de enfermera y ¿cuál es tu primer destino? Mi primer destino fue Francisco Soca, la maternidad de Francisco Soca. Cuando estaba el doctor Godoy. ¿Recordás ese primer día? Sí, cómo no lo voy a recordar. Mira que pasó tiempo. Pasó tiempo. Sí, recuerdo. Aparte que yo cuando ¿Cómo fue ese primer día? A ver. Ese primer día fue como en familia, porque yo las conocía todas, porque mis prácticas de enfermería fueron en el CADE y en el Francisco Soca. Entonces yo ya era una más. Estaba enfrente del hospital. Exactamente. Donde entonces, ahora hay un hogar de ancianos. Exacto, yo hacía las Mucha prácticas. gente nació ahí. Sí, ni que hablar. Yo embarazada de mi hija trabajé ahí también en el SOCA. Entonces yo fui la única del curso ese último de enfermería civil que hacía las prácticas en un sanatorio. No me preguntes el por qué.
todo el mundo dice porque que yo me llevaba bien con todo el mundo y que yo, donde me precisaran, yo estaba. Y si tenía que quedarme a ayudar en una guardia extra, yo me quedaba. Pero mi hijo estaba bien, mi hija estaba bien cuidada y era lo que yo sentía. Es como cuando trabajé en el hospital. Arrancás en el SOCA y después... Después me tomo... Muy jovencita, ¿no? ¿Qué edad? En el SOCA tenía 29 años. 29 años. ¿Y después? Después nació mi hija, cuando tenía 31. Ahí hice un impasse de 1 año y poco. Comienzo a trabajar en La Española. De La Española trabajé 1 año. Trabajé después 1 año en el militar. Española de Montevideo. Española de Montevideo. Después trabajé 1 año en el militar, pero como me quedaba muy lejos y la nena era chica, no tenía que me la cuidara, me vine para el hospital de Pando. ¿Quién era el director en aquel entonces? ¿En Pando? Sí. El doctor Sokolovich. Isaac Sokolovich. ¿Y cómo era ese hospital, Irene? Ese hospital, para mí siempre fue maravilloso. Para mí siempre, con las carencias que teníamos, y no tanta carencia, muchas veces las carencias venían por motivos particulares de mis compañeros, pero éramos pocos, pero buenos, y no le poníamos el pecho a las balas. Porque en aquel momento, trabajar en el hospital de Pando era trabajar con un médico de guardia, una enfermera de maternidad, una enfermera de emergencia, personal de auxiliar de servicio, y para de contar. Pero teníamos, tanto en el hospital viejo como cuando se armó esta parte, cuando se cortó, se unieron, era que vos contabas, si había una emergencia, no importaba que fuera cocinera, administrativa, lo que fuera, enseguida se enteraba y enseguida iban a colaborar como fuera. Entonces tenías la colaboración de todos. Éramos pocos. Los choferes, todo colaboraba en el momento si había una emergencia. Bueno, hay un dato, ¿no?, que nos lo daba la partera Leticia García y nos decía, hace 10, 20 años atrás, tenías 4 o 5 nacimientos por día en el hospital. Exactamente. ¿Eso es verdad? Sí, es cierto. Muchas veces tenía que venir el médico de guardia porque la partera estaba en otra parte. Y muchas veces nosotras mismas nos nacían en la cama. ¿Cuál fue la emergencia más importante que te tocó resolver en este hospital? Si yo te digo que fue la emergencia más grave que me pasó en el hospital, fue salvarle la vida a un niño, aunque te parezca mentira. Contame. Estaba en una guardia, te estoy hablando de 90 y pico, por ahí. Década del 90. Del 90. Guardia, y entra de noche, de día. No, de día. Entró una mujer desesperada, se muere, ¿qué pasó? Curaron los árboles con fosforados y él tocó los árboles. Entonces, un niño de habían sulfateado sí, un árbol. Sí, que ellos vivían en el kilómetro 34, donde está la panadería La Bandera. Sí, allá, entre la carretera Salinas. Sí, de allá lo trajeron. Entonces, cuando entró ese niño, en medicina lo primero que hacemos es ver si respira y mirarle los ojos, porque las pupilas se dilatan. Tiene un nombre, midriasis se llama. Entonces, cuando lo pego el grito... ¿Y qué edad? El niño tenía más de 3 años, un rubiecito divino. Entonces, cuando le pego el grito a la doctora, ya le abrí los ojos, le digo, está con midriasis, tráelo. No, le dije yo, así, no, me lo llevo. Salí corriendo a la calle, porque en ese momento no estaba la ambulancia. Salí corriendo a la calle a buscar un auto, y el milagro fue que la que pasaba en un auto era la señora de Sol Caputi, la cuca, anestesista. De ahí la paré, me le tiré arriba del auto, llévame a Camepa. Entonces fuimos frente a la iglesia y le decía, Cuca, se me muere. Y Cuca ya no podía más. Llego a Camepa
y se había formado la primera emergencia médica móvil. Y ahí estaba la doctora Estebarena. Y cuando le dije, Susana se muere, órgano fosforado. Ahí lo agarró ella, la medicación indicada, Leandro se salvó. Esa fue mi peor emergencia, mi tomada de decisión que cuando todavía me decían en Camepa, dice, cuando llegas allá la doctora te mata porque le sacaste el niño, no me importa lo que me pase, pero yo sé que acá se hubiera muerto. ¿Y vos por qué tomaste esa decisión? Porque se moría, porque en las condiciones que estaba, con esa midriasis que tenía, se estaba muriendo, necesitaba ayuda que nosotros no la teníamos. O sea, ustedes no tenían... No teníamos los recursos. ¿Qué no tenían, por ejemplo? No teníamos, por ejemplo, las suficientes ampollas de atropina, que es la medicación que se le pasa, para poderlo salvar. Esa fue mi mayor emergencia sola. ¿Y en equipo? En equipo, salvarle la vida a una persona, a un herido, sin tener ambulancia, una herida que tenía en la arteria inguinal, que se mueren. Sí, la y principal. No había en qué. Entonces, en el mismo móvil que lo trajo la policía, lo acostamos en el asiento de atrás, yo en el asiento de adelante arrodillada, porque desde el mismo momento que vimos lo que era, estaba el doctor Marte, fue el doctor Manguicera de guardia. Comprimí esa herida y el doctor me dijo, no saques la mano de ahí. Y yo con mis dos manos sobre el asiento comprimí esa herida hasta llegué al Pasteur. Y ahí se salvó. Era una de las personas, una familia muy conocida de Pampa, los Aguinaga. Y las otras emergencias, el salir como con Leticia, con cualquier partera, porque no tenías ambulancia. O sea, la cuestión era resolverlo. Resolverlo y no tenías ambulancia y no existían las emergencias médicas móviles. Claro, porque uno visualiza hoy una emergencia, pero la emergencia es relativamente nueva en este país. Es como el famoso... ¿Cuándo llegan? ¿En el 2000? No, antes, en el 90 capaz. Década del 90 y pico, 90 y pico. ¿Tampoco? No, tampoco, aparte que estaba la M, el SAP llegó después y Sí, no, claro. no había. Entonces, el hecho de, por ejemplo, que te venía la partera, tengo un desprendimiento de placenta y no estaba todavía aceitado el sistema con Camepa, que ahora, por ejemplo, llamamos a Camepa y la mandamos a Camepa, era un tuyo y mío. No era eso. Entonces era treparse en lo que fuera, la partera sentada adelante, nosotras acostadas contra siempre en esos casos íbamos en caminera, nos acostábamos contra la puerta atrás de caminera, abríamos las piernas y apretábamos los sueros para que no se desangraran. Y ahí llegábamos. Que eran aquellas camionetas de caminera, no las anteriores, las grandes, la Hyundai. Eran aquellas Chevrolet que eran alargadas hacia atrás. Maravillosa. Y tenía la camilla indicada. Aquello era claustrofóbico por lo menos, ¿no? Porque era así y tenía que ir ahí atrás. Con la Chevrolet, mira, si mal no me equivoco, el modelo creo que era Impala. No me o algo así. acuerdo lo que era. Pero eran los móviles Chevrolet. Y después vinieron las Veranello. Después tuvieron las Veranello, que también eran similares. Entonces, si me pongo a acordar todas las vidas que salvamos todas las compañeras en los móviles, sería un libro. Por eso te digo. Pero nunca nunca se me murió un paciente en el camino. Nunca. Salíamos, una vez salimos con Washington García, nuestro gran Washington, cuando estaban el ambulanciero. El ambulanciero, la Citroën de Gibogre que nos había donado el ministro Gibogre, que vos ni habías nacido, y llevamos un politraumatizado a la clínica que llegamos en 35 minutos. No sé cómo. Sí. ¿En 35 minutos llegaron a dónde? Al hospital de clínicas. Para. Él te lo puede decir que es cierto. Y las otras... ¿De Pando y Clínica 35 minutos? Sí. Es que con Washington... ¿En la Citroën? En la Citroën.
en la Citroën. Y los otros, tengo anécdotas hasta jocosas con A ver, los contame, choferes. contame. Terminada Ahora, la vos te ruta. ibas en todos los traslados. ¿Por qué? Porque fui muchos años encargada de enfermería. Entonces había muchas enfermeras que nos animaban. ¿Por? Porque no es trabajo de enfermería arriesgar la vida arriba de un móvil. No estaban preparadas para eso. Claro, porque el traslado implica Arriesgar primero una carga emocional que se muera. Exacto. Pero después lo otro, El riesgo del choque. Una jocosa, terminada la ruta 11, me tocó ir con Washington a Canelones, volvíamos de madrugada. Entonces, a la mitad del camino, me dice Washington, no puedo más. Porque Washington era una de las personas que trabajaba horas y horas. No puedo más. Yo no sé manejar Washington, le digo yo. Bueno, escuchame una cosa. Vos tenés que hacer esto. Vos, agarrá el volante, si ves que había movelo un poquito para un lado, movelo un poquito para el otro. Si ves que viene una luz de frente, avísame, me despertás. Mentira, no. Mentira no, porque se lo podés, porque Washington. Entonces, era eso. ¿Y lo hiciste? Lo hice. No, estás loco. Al llegar a la ruta 8, al entronque allá, ahí sí lo desperté. Pero todo por la ruta 11 fue así. Y diga que no vino nadie de frente. Bueno, otro que no es jocoso fue un accidente que tuve con Pinto, un señor un chofer de 33, que salí con mellizos. Salí con mellizos, la partera no podía ir porque tenía un parto, me voy con los mellizos, llegamos a Propio, chocamos con la embarazada, con los mellizos, me pasa un taxi, llego a la Rañaga, chocamos, me subo a otro taxi que le digo, militar, no, al Pereira, no, militar. Entré al hospital militar, la pasaron para la camilla y salía la cabeza de la criatura. Y había que hacerlo, porque la partera estaba ocupada. La mujer, si no, Está claro. se te iba la vida de los niños y de los adultos, ya te digo, de esos traslados que no te queda otra. Pero es habitual que, Era habitual. que la jefa de enfermería acompañara. Yo era una enfermera como las demás, pero yo no sé si era... Yo fui encargada de enfermería porque no había NERS. Yo fui 16 años encargada de enfermería. Yo llegué a darle... Porque ni siquiera existía la licenciatura de NERS. Estaban las MURSES, pero como no había en el hospital, yo fui encargada de enfermería en la época de Sokolovich, hasta que vino, no sé cuál fue la última NERS que vino, creo que fue Marcela, que ahí yo ya tenía problemas de colon. ¿Cuántos años trabajando en este hospital? Yo en este hospital, 31, ¿no? Y aparte trabajaba en Grenca también, 28 años de Grenca. ¿Te das cuenta que 31 años es una vida, no? Es una vida. Y los 28 de Grenca también. ¿Qué significa para vos este hospital? Mi vida, mis recuerdos, el hecho de que todavía encuentro gente por la calle y me pregunta, ¿cuándo vuelve? ¿Cuándo vuelve a trabajar? De una señora que sufrió una quemadura en su vientre embarazada, casi de término, que cada vez que me ve, dice, mi hija le debe la vida a usted. De salir con ella también en la ambulancia y cuando los quemados dejan toda el agua, porque sacan toda el agua, entonces lo que tenés que hacer es apretar un suero a chorros para que no se deshidrate. Entonces, son esos recuerdos que te quedan. Quizás haya hecho algo mal algún día, no lo recuerdo. Honestamente, no lo recuerdo. Y un día, pasando otra cosa, le pregunto a un médico de guardia, a varios,
¿qué significa para usted la enfermera de guardia? El 50% de mi guardia, me dice. Nosotros éramos, cuando era 1, 2 enfermeras y la de sala de parto. Porque trabajábamos solitos. Solitos. Había que apechugar. Había que apechugar, no quedaba otra. Lo que venía, se Lo que tenía venía, resolver. sí, y si no se resolvía, había que salir en lo que fuera. ¿Miedo a conducir? Olvídate. En Autoescuela Avenida enseñamos más que a conducir. Formamos conductores responsables y seguros. Clases de auto, moto y camión. Autoescuela Avenida. Tu licencia, tu seguridad, tu futuro, tu libertad. Autoescuela Avenida. Tu camino empieza acá. Te esperamos. Teléfonos 099 005858 o 092 610 900. Seguinos en Instagram, Autoescuela Avenida_UI. Estamos en continuación Wilson Ferreira 1302, frente a la pista donde se realizan las pruebas prácticas. Si este edificio hablara, contaría historias llenas de confianza y crecimiento. Renovamos nuestra imagen. La innovación, la mejora día a día, los nuevos retos y superarnos es lo que nos apasiona. Como símbolo de agradecimiento a los socios, emprendimos una gran remodelación edilicia en nuestra sede. Cambios que reflejan la fuerza y el ímpetu del trabajo que nos identifica. Cámara Comercial Industrial Agraria Pando, una institución innovadora y emprendedora que honra su historia mirando hacia el futuro. Cambiamos para evolucionar. ¿De qué choque, de qué tragedia fuerte con más de una víctima te acordás? Me acuerdo de la de un ómnibus justo acá. Cuando decís justo acá, ¿dónde? Frente al hospital, que hubo que salir con las camillas, que se estaban bajando el equipaje, se baja la puerta del equipaje y le dio justo al guarda, que lo pudimos salvar. Pero y salimos con las camillas a buscar gente que estaba herida, que no, yo no sé si fue que el chofer arrancó y se cerró la puerta, yo sé que hubieron más de uno, sí. ¿Y cuáles son aquellas escenas o aquellas situaciones que te marcaron? Porque no me digas que no te marcan, hay cosas que seguramente te marcan. ¿Qué? La del jugador de fútbol de Peñarol, el tío Sánchez, no sé si te acuerdas, bueno, eras muy chico. El tío Sánchez era famoso en Peñarol, vivía en Palmio Olmos. Venía con su señora y con Tatiana, con su hija, que tendría 5 o 6 años, y chocó en la cabecera del puente, se fue para abajo. Entonces, a Tatiana la trajeron acá, a él y su señora la llevaron a Gamepa. Su señora estaba embarazada y ellos no sabían, se murió la señora. Se murió el bebé que estaba en su vientre. Él no se hizo nada. La niña estaba en la emergencia, en la camilla de la emergencia. Te estoy hablando que habían pasado 2 horas o más. Entonces cuando viene el tío Sánchez, nadie se animaba a decirle que Tatiana estaba muerta. Y me tocó a mí. Son esos momentos que
Dice, pero vos sos la encargada. Pero en esto malo hay una manera de desprenderse, porque ¿cómo haces? Después sos madre, tenés gurises, estás en tu casa, ¿cómo lo digerís? Lo digerís de la manera, porque por ejemplo, yo lo digiero de esa manera. Es como si tú me preguntas, ¿crees en Dios? ¿Crees en Dios? Creo que en alguien superior, pero ¿sabes quién es mi Dios ahora? Mi padre. Porque mi padre hizo un accidente vascular, hizo otro. El último accidente vascular, él siempre, cuando sentó en la última internación, siempre estaba de mi mano. Incluso me lastimó la mano. El día que él me soltó la mano, el momento, que estaba mi hermana conmigo, digo, salí, porque yo vi que se estaba muriendo. Entonces, para mí, mi Dios en este momento es mi papá. Y las veces que he estado en mal momentos míos de salud, siento como que algo que me querían pasar para CTI y todo lo que... Siento que algo que me decía, você fica embaixo. Porque hablar portugués. Você fica embaixo. ¿Qué significa eso? Que me quedara en la tierra. Entonces, te hace fuerte, porque mis hermanas no son así, ni siquiera la que tengo médico. Porque mirá que hay que convivir con la muerte de una niña de 6, 7 años. Sí, y encima eso, ser el portador de la noticia. Pero de la cantidad que fui. Porque era y la que tenía hijos se desarmaba, yo tenía hijos. Bueno, pero si lo comparás con mi hijo, que es piloto, mi hijo, en la Fuerza Aérea se le llama solista a los que hacen todas las piruetas, ¿viste? Los lumbers, que suben, que bajan. ¿Y los acróbatas? Los acróbatas. ¿Cómo le llaman? Solistas. Solistas. Él practicó siempre frente a mi casa, porque yo vivo a los fondos de la EMA. Y si vos sabés que tu hijo estaba allá arriba y que en cualquier momento se te podía... También era fuerte conmigo. ¿Cómo lo aguantás? Me decían mis propias compañeras, ¿cómo lo aguantás? Porque si tú vas a tenerle miedo, le tenés que tener miedo a todo. Entonces... Sí, bueno, no es miedo, es... Uno no se levanta pensando en que puede pasar eso. Es que no se levanta, pero la vida... Yo entiendo que un enfermero o que un médico trabaja... Y preparado para todo. No, y que se encarga... De salvar vidas. De ganarle a la muerte. De ganarle a la muerte. En definitiva, pretendés ganarle a la muerte. Exactamente. Todos los días de tu vida mientras que trabajes. Exactamente. Es como ahora cuando viene el COVID. Yo fui acá, la que armó la N1H1, una sala especial. Era la que con los tapabocas los recibíamos. Porque se olvidaron del HNN1 y no, el hospital de Pando lo contuvo. Entonces, fueron tantas cosas que se te suman, que te van haciendo fuerte. Pero y con mis propias compañeras, ¿viste? Las vas formando. Yo, por ejemplo, no había NERS y las primeras alumnas del siglo XXI hacían la práctica conmigo, de la escuela de enfermería. ¿Y cuáles eran los primeros consejos que le dabas a una chiquilina que recién, o a un chiquilín, no sé, es indistinto el sexo, pero fundamentalmente son mujeres las enfermeras, sí, ¿no? Pocos enfermeros. ¿Qué era lo primero que vos le decías cuando pisaban en el hospital? Lavarse las manos y tener el menor contacto con el paciente. En lo posible, no tocar a un paciente sin guantes, porque ya estaba el SIDA. En aquel entonces. En aquel entonces. Es como cuando iban a hacer un inyectable o cuando iban a poner una vía, el cuidado que tenían que tener, porque es muy común de que ponen una vía y los abocas tienen un metal, entonces lo quieren, se tira, se descarta, no. Los mayor cuidado hay que tenerlo en los procedimientos de la enfermería. A eso es lo que tenés que apuntar. ¿Y después, en el trato? Y en el trato siempre hay que tratar bien, sea quien sea una persona que te llegó, un indigente de la calle, como sea quien sea, siempre lo tenés que tratar de la misma manera. ¿Qué historia te conmovió más a vos de los que llegaban? De los que llegaban, hubieron tantas. Hay un personaje famoso en Pando que dormía acá adentro. A eso te iba yo. Estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. La Gata Price. La Gata Price. Estamos hablando de la Gata Price. ¿Cuál es la historia de la Gata Price? La Gata Price... ¿Vos te acordás de la Gata Price? Yo me acuerdo de la Gata Price. Y sé
Y siempre estuvo la duda. Porque dormía acá. Pará. La gata Price empezó a dormir en el hospital cuando a ella le entregaron una casa, Mabel Acosta, la hermana de Larry, de Juancito Larry. Ella no la quiso y deambuló mucho tiempo por Pando. La dejaban quedarse en un lado, la dejaban quedarse en el otro, pero como la gata Price de repente te quería, pero de repente te largaba la boca y te podía decir lo que se le viniera a la boca, después la terminaban echando. Y ahí fue que la gata Price se vino para el hospital. Nunca estuvo enferma, nunca vino por enfermedad, nunca andaba sucia, nunca andaba sucia, nunca pidió nada, ni un baño. Ella andaba de todos colores, pero ella amanecía, ella salía, volvía con otra ropa, se lavaba la ropa. Había compañeras que le echaban, que lo odiaban. Conmigo se enojaba, porque yo muchas veces llegaban pacientes y la gata estaba durmiendo y se enojaba. Entonces yo le decía, Carmen, vos estás durmiendo, esta gente viene enferma, hay que atenderla. ¿Cómo? Ya, entonces ahí se calmaba. ¿Y dónde dormía? Dormía en los bancos de la entrada, nunca dormía en otro lado, ni adentro de las policlínicas, ni en la lucha, porque la lucha quedaba cerrada. Dormía en los bancos, siempre en los del costado. Pero después al otro día, el turno que llegaba sabía todo lo que había pasado en la noche, ella era la voz del pueblo, pero también fue la primer 222 que tuvimos. Sí, jocosamente fue la primer 222 porque ella venía algo y te golpeaba la puerta. ¿Qué aprendiste de tu vida hasta ahora? ¿O qué te enseñó la vida hasta ahora? Nunca digas nunca, nunca juzgues a los demás, porque cada persona tiene su momento y no sé si está todo justificado, pero no todo es color de rosa para todo el mundo ni para uno. Es como yo te digo, la felicidad completa no existe. Viví el momento, disfrútalo, ya vendrá otro.